Amén. Buenas noches. Ok, siguiendo la secuencia de enseñanzas de la carta primera de Pedro, ahora nos toca entrar al capítulo 2 y solo quiero hacer un recordaris de que lo que estamos tratando de enseñar es que las acciones que un cristiano hace, no las hace por criterio propio, ni porque la siente, ni porque le nace. Las acciones que un cristiano nace son fundamentadas en que dentro de nosotros el Espíritu de Dios nos está impulsando a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros los cristianos hay un momento en que utilizamos mucho nuestra vida pasada, las experiencias de la vida pasada, para seguir en esta nueva vida, hacer actos en esta nueva vida que creemos que así se debe hacer. Pero lo que no entendemos es de que, como es una nueva vida, nos tiene que instruir otro maestro, ya no la experiencia pasada en que esa naturaleza ha sido pecaminosa y ha estado en desacuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos hemos acercado al Señor y el Señor ha tenido a bien perdonar nuestros pecados, justificarnos y hacernos aceptos delante de su presencia por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, entonces, nosotros hemos quedado en un estatus de vida nueva, totalmente nueva, porque el que antes éramos de conocer a Cristo ya no existe, ya está muerto, porque Jesucristo ha hecho la obra y ya está muerto. Lo que pasa es que esta es una circunstancia que sucede como en una película, ¿no? De que hay un preso en una cárcel que tiene años de años en cárcel, pero llega un momento en que el gobierno cambia y le abren la cárcel, pero él está tan acostumbrado a estar en la cárcel que ni siquiera se anima a empujar la reja para salir de esa cárcel. Como que si no le hubiesen avisado de que él ya es libre, ¿no? Que ha terminado ese régimen, que ya él ya no está encarcelado, que está libre. Y nosotros vivimos de esa forma. Tenemos una naturaleza en que si alimentamos las cosas carnales de nuestra vida, lo que tenemos es ahí alguien que está encarcelado y no quiere salir de la cárcel. Está acostumbrado a las cosas antiguas. Pero lo que Dios nos manda es que seamos como niños, deseosos de la palabra de Dios, para que esta palabra vaya poco a poco limpiando nuestro corazón, nuestra mente, y podamos nosotros cambiar nuestro estatus de vida y empecemos a saber cómo vivir en las cosas del Señor, porque no las sabemos, no las conocemos, tenemos que leer para saber. Si tú que estás ahí me escuchas y cualquier persona que me escucha, si crees que vivir la vida cristiana es con las mismas formas en la cual tú vivías antes, no es así. Son nuevas formas que tienes que aprender. Pero no son formas, pues, como alguien quiere poner cosas exteriores en nosotros. Son cosas interiores. Y cuando las cosas son interiores, se van fortaleciendo de tal manera que empujan hacia afuera y nos hacen una nueva criatura. Aunque no lo creamos, nosotros ya no estamos aquí, estamos con Cristo en la presencia del Señor. Somos ahí guardados hasta que el Señor venga nuevamente y podamos manifestarnos. Pero lo que nos queda en esta vida, con este cuerpo en el cual tendrá que concluir en la muerte, es que nosotros hagamos un ejercicio de servicio, como si fuéramos tribu Leví, como si fuéramos una tribu a servicio dentro del tabernáculo, y que está constantemente sirviendo al Señor en todo lo que se tenga que hacer para agradarle a Dios dentro del tabernáculo. Ahora, lo que el Señor nos está enseñando en este capítulo 2 es que tomemos conciencia de lo que Dios quiere que sepamos, pero que sepamos más que lo que se tenga que hacer lo va a hacer Él en nosotros. Y que lo que tenemos que nosotros aferrarnos es a confiar en Dios, vivir por fe en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, que Él es quien nos cambia. Si tú por algún motivo reconoces en tu vida, tú que me escuchas, de que tienes algo en tu vida que no le agrade a Dios y ya lo sabes,
y no puedes salir de ese meollo de problema, es porque tú lo estás haciendo. Conozco esa sensación, la he vivido, y cuando uno quiere hacer cambios en su vida con su misma fuerza, con sus mismos pensamientos, no se puede. Tendremos un tiempo de libertad, un tiempo de paz, pero volveremos de nuevo a ese círculo en el cual no le agrada a Dios. Y las cosas que Dios quiere es que caminemos constantemente en las cosas del Señor santamente, que no quiere decir que no pequemos, que no quiere decir que no nos equivoquemos. Lo que quiere decir es que estemos andando en confianza en el Señor, y eso va a evitar que estemos constantemente en caídas o en errores. Pero que tú tengas una relación, como siempre me has dicho, con la persona de Cristo. Y a través de la palabra de Dios, a través de saber qué decía el Señor, a través de lo que enseñó a los apóstoles, y los apóstoles nos enseñan a nosotros, y la palabra que ha quedado de ese tiempo y ahora la leemos, entonces nosotros seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco las cosas se hacen, mis queridos hermanos, pero se hacen firmes. Es así como cuando un escalador agarra esos hielos hacia arriba hasta llegar hasta la punta, y va escalando con una varilla, va empujando en la nieve, va dando un paso fuerte, y va subiendo, y ya le falta el oxígeno, y sigue ahí hasta adelante. Es la misma fuerza que nosotros debemos hacer, porque el peldaño es, como dice Colosenses, puestos nuestros ojos en Jesucristo, debemos ir hacia esa es nuestra meta. Esa es nuestra punta del iceberg donde nosotros debemos llegar. No por nuestras fuerzas, sino sí usando el impulso del Espíritu Santo y haciendo nosotros, compartiendo, poniéndonos de acuerdo con las cosas de Dios y poder caminar. Humildemente caminando y nosotros haciendo, pero sabiendo que quien nos impulsa internamente en nuestro corazón es Dios mismo. ¿Ok? Entonces, habiendo orado y pidiéndole al Señor de que nos ayude, vamos a ver hasta dónde permite el Señor que avancemos hoy día. Capítulo 2 dice, y vamos a ir marcando palabras que nos deben quedar grabadas en la mente para poder seguir avanzando en las cosas del Señor. Dice el capítulo 2, por lo tanto, estoy usando la versión, vamos a ponerla así, de unos judíos cristianos que les dicen ser mesiánicos, y estoy usando esta versión porque hay palabritas que nos van a ayudar a entender el concepto de lo que está en la Reina Valera. Si ustedes gustan, pueden seguir en su Reina Valera, no hay problema, y marcar cositas que ustedes van a ir escuchando. ¿Ok? Por tanto, deshaceos, dice, o sea, en la Reina Valera ya sabemos que dice desechar, de toda malicia, de todo engaño, hipocresía y envidia, y de todas las maneras que hay para hablar en contra de las personas. Miren, en su Reina Valera ustedes tienen una palabrita. ¿Qué dice ahí? Detracciones, dice, ¿no? Y yo les dije la vez pasada que eso significaba calumnias. Y esta versión abre más la explicación, dice, y de todas las maneras que hay para hablar en contra de las personas. Y eso es lo que significa. Miren lo que nos está diciendo, o sea, antes éramos así, nosotros bien libres para poder decir las cosas, teníamos malicia, doble pensamiento, ¿no? Decían una cosa, doble intención estaba en nuestra cabeza, y definitivamente decíamos algo con la boca y pensábamos algo con el cerebro y el corazón diferente. Cuando estamos en el Señor, eso ya no debe existir, ¿ya? Entonces, pero dice, cuando tú desechas eso, viene otra actitud que debes tener, o sea, debes poner una actitud diferente, y esa es, y sed como los bebés recién nacidos, saliendo, sedientos, perdón, de la leche pura de la palabra de Dios. ¿Ok? Un bebé, cuando recién nace, está sediento de comer y se nutre de la leche de la madre. Nosotros no debemos perder eso que dice en la Biblia, ya nos han enseñado lo que es el primer amor, que es la esencia y la relación que tenemos con la gracia del Padre hacia nosotros. Y no debemos entonces vivir pensando que ya sabemos algo de las cosas de Dios y dejarlo y hacerlo a nuestra manera. Ese es
la forma equivocada de vivir la vida cristiana. Uno no puede dejar de depender de Jesucristo nuestro Señor. Y si tú crees saber algo, somételo a los pies de Cristo, para que Jesucristo nuestro Señor pueda ser honrado y a su vez nuestro Padre también sea honrado por nuestros actos de humildad sometidos a Cristo. No podemos nosotros tomar la gloria de Dios, porque estamos tomando la palabra de Dios, es de Él, no es nuestra. Bueno fuera que sea un pensamiento nuestro, no. Es el pensamiento de Dios escrito y puesto por el Espíritu Santo. De modo que por ella, dice, o sea, la palabra de Dios, de modo de que por la palabra de Dios, ¿qué cosa dice? Podáis crecer en la liberación, dice acá. ¿Ok? En esta versión dice liberación, en la Reina Valera dice salvación. Es por eso nosotros que en la Reina Valera, cuando dice que podamos crecer en la salvación, uno se confunde, como que si la salvación todavía falta hacer algo más para la salvación. Y no es así. No, sino dice que podamos crecer en esa liberación que nos ha dado Dios. Claro, por eso dice la palabra de Dios que debemos cuidar nuestra salvación. No, no es que falte hacerle algo, porque ya lo hizo todo Jesucristo nuestro Señor. Pero tú tienes que estar viviendo en esa salvación y tienes que ir alimentándote en esa salvación, que es lo que nos está enseñando Pedro. Oye, tú has recibido al Señor y no creas que ahí terminó la película. Tienes que caminar, tienes que andar, tienes que dar fruto. ¿Y qué significa dar fruto? Alimento a otro también. Entonces es la forma en la cual nosotros damos testimonio de todas las virtudes de Dios, porque las cuales hacen en nuestra vida, entonces yo las puedo propagar. Pero no te propagues tú, sino propaga las cosas de Dios. Entiende que es lo que tenemos que mostrar. Entonces dice, entendamos entonces podáis crecer en la liberación, porque habéis probado que Adonai es bueno. Me gusta esta parte porque tiene mayor claridad que la de Reina Valera. En la Reina Valera pone tres palabritas que pareciera que es una condición, ¿no? No sé si ustedes han visto en la Reina Valera, a ver, aquí dice, si es que, o sea, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, como que si no has sido salvo, ¿no? O pudieras no ser salvo. Pero esto no es lo que quiere decir. Estas palabritas lo que está diciendo en la otra versión es porque habéis probado. O sea, la consecuencia de que nosotros hemos recibido la gracia de Dios debe dar el fruto. ¿Se acuerdan de Romanos 6:22? ¿Alguien lo obtiene ahí a la mano? 6:22, ¿qué dice? Romanos 6:22. A ver quién me ayuda ahí, mientras tomo un poquito de agüita. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Perfecto. Ahí has utilizado la palabra habéis sido libertados, dice, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esta palabra de aquí dice liberación. Me parece que en otras versiones dice habéis sido salvos. ¿Ok? Entonces, si nosotros hemos sido salvos por fruto que tenemos, la santificación. ¿Me entienden? Y la santificación es vivir en las cosas de Dios. Entonces, la consecuencia de haber sido salvos, nuestro fruto, es la santificación. Es un corazón nuevo, es un corazón que no vive de esa naturaleza egoísta, de peleas, de cosas malas, que es solo fruto de la carne. Entonces, nosotros debemos dar fruto del Espíritu. Entonces, la consecuencia de nosotros haber probado que el Señor es bueno y nos ha liberado y nos ha salvado, nos da como fruto que debemos desechar de nuestro corazón toda la malicia, todo el engaño y la hipocresía. Y debemos vivir anhelantes en nuestra vida de estudiar, de vivir la palabra de Dios. ¿Ok?
Entonces, esa es la forma sobre un cristiano que una vez que ha aceptado a Cristo, cómo debe vivir, anhelante de la palabra de Dios. Vamos al verso 4. Dice, al acudir vosotros a él, piedra viva, rechazada por el pueblo, pero escogida por Dios y preciosa para él, vosotros mismos, como piedras vivas, estáis siendo edificados como una casa espiritual para ser coajín o coanín, que es sacerdote en lo que nosotros entendemos en Reina Valera, apartados para Dios con el fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que sean aceptables para Él, por medio de quién? Del Mesías, Yeshua el Mesías. Por ello, dice la Tanaj, mirad, estoy colocando en Sidón una piedra del ángulo escogida y preciosa, y todo aquel que deposite su fe en ella ciertamente no será humillado. Miren, en la Biblia, si ustedes buscan la concordancia, van a encontrar que las palabras la piedra viva está solo una sola vez y en referencia a Jesucristo. No hay más. ¿Ok? Por otro lado, encontramos la roca del desierto que les daba agua al pueblo de Israel. Pero al acudir vosotros a él, nosotros debemos acudir ¿a quién? A la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Viva, Jesucristo nuestro Señor. El acudir a él no significa como esas cosas que ocurren cuando uno está necesitado y se acerca a Dios en los templos, o se acerca a Dios en las procesiones, o se acerca a Dios en su cuarto, o donde tú quieras, pero para buscar el bien de Dios, porque tienes alguna necesidad. No, significa que tú te acercas a Él para que puedas ser bañado, retroalimentado de Jesucristo nuestro Señor. Entonces uno se acerca para que la palabra de Dios ingrese en nuestro corazón y ésta nos alimente. Pero cuando ingresa la palabra de Dios no entra letra nada más. Entendamos que entra un mensaje. Y ese mensaje está derivado o está enseñando que Jesucristo es el Señor. Entonces está entrando parte del mensaje que Dios le dio a su Hijo para que nos dé a nosotros y seamos un pueblo liberado. Entonces es el sustento, es la palabra de Dios va entrando en nuestro corazón y nos va sosteniendo eso. Eso nos sostiene. No solo el oír, escuchar una palabra escrita, sino lo que trae de por medio eso espiritualmente. Entonces dice, la piedra viva es Jesucristo. ¿Quién fue rechazado? Jesucristo. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan que dice que él fue rechazado por sus hermanos? Dice, pero escogida por Dios y preciosa para él. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado el Señor Jesucristo por Juan, el Bautista? No bajó una especie de paloma que era el Espíritu Santo y que el Señor decía que en él es su Hijo amado y en él tiene complacencia, que él estaba agradado de su Hijo. Vosotros mismos, dice ahora entonces. ¿Cómo? No somos nosotros piedras vivas, sino ¿cómo? Un ejemplo. Vosotros mismos, como piedras vivas, estáis siendo edificados como una casa espiritual para ser sacerdotes apartados para Dios, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios que sean aceptables para Él por medio. Aquí está el asunto. No es que tú te puedas poner un título de algo y decir, bueno, yo soy y por eso puedo levantar sacrificio de adoración al Señor. Lo que ocurre es algo que debemos entender. Nosotros somos edificados por una sencilla razón, no para que nosotros nos pavoneemos de que somos algo en las cosas del Señor, sino que no hay forma en que yo pueda levantar mis manos y ofrecer mi sacrificio, que es mi adoración, si es que no estoy cubierto de alguna forma con una vestimenta aceptable a Dios. La vestimenta aceptable a Dios parte desde nuestro interior como un sacerdote que se ponía la bata blanca y después se ponía todo el ornamento sacerdotal, que nosotros hemos sido primero justificados, salvados y la gracia de Dios nos cubre. O sea, nuestra justificación
lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, nos ha hecho justos a nosotros. Al hacernos justos, nos ha dado cabida para presentarnos delante del Padre. Pero eso no queda ahí. El Señor ha ido haciendo y pone más cosas en nosotros. Eso es esencial e indispensable, ser justificado primero. Y después te pone Él una cubierta, un vestido, y te dice que eres real sacerdocio. Te dices que eres un linaje escogido. Y wow, y te va poniendo en un estatus de superioridad, pero solo con el hecho de que tengas todas las capacidades espirituales para que puedas mandar a Dios la oración, la adoración que debemos ser o de que debe partir de su pueblo. Entonces entendamos que todas nuestras vestimentas, o si le quieres poner las virtudes que puede estar hablando acá Pedro, solo tiene un propósito, no para exaltarte o exaltarnos a nosotros, sino para vestirte adecuadamente, para que tú puedas, por medio de Jesucristo, Él es el medio, alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces aquellos que servimos al Señor debemos estar vestidos de esa forma y sabiendo que no es por nuestro beneficio, sino es porque es necesario tener ese atuendo de que Jesucristo en nosotros para poder, por medio de Él, entregarle a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. No nos creamos nosotros, si bien es cierto, trabajamos en las cosas del Señor, que de alguna manera somos algo independientemente de lo que Dios nos ha regalado. Yo voy a tratar siempre de poner de que nosotros debemos con humildad servir al Señor, no mirarnos en el espejo y creer que tenemos algo especial para poder darle a Dios. Lo único especial para Dios es que somos como un sacrificio vivo que dice en Romanos. Ya el Señor ha muerto en la cruz, ha resucitado y esa acción nos ha dado vida nuevamente a nosotros. Y al darnos vida nuevamente a nosotros, entonces debemos acercarnos al Señor como sacrificio vivo para alabarle a Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? Tenemos que retroalimentarnos, agarrarnos, dice la Biblia, arraigados y cimentados en la persona de Cristo. Él es el que nos nutre de alguna manera. Nosotros sabemos que tenemos esa naturaleza que está luchando, como decía Pablo en Romanos 7:8. Pero no decaigamos por eso, seguimos para adelante y poco a poco eso está muriendo, como dice Colosenses. Haced morir en vosotros, dice. Entonces hay una participación nuestra en la cual dejamos que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros. No seamos nosotros tropiezo para las cosas que Dios quiere hacer. Mirad, estoy colocando en Sidón una piedra. ¿Quién es? Jesucristo. Sidón es Jerusalén, ¿ok? Una piedra del ángulo escogida y preciosa. ¿Qué cosa es piedra del ángulo? Los que alguna vez han trabajado con las cosas de albañil y todo eso, saben que cuando hay una edificación, hay una piedra que sostiene todo el edificio. Ustedes han visto alguna vez un puente medio curvo, ¿no? La piedra de ángulo vendría a ser la que está en el medio agarrando los dos extremos. Si tú sacas esa piedra de ahí, se cae todo el puente. Entonces, en realidad lo que se está diciendo aquí, piedra de ángulo, es la piedra que sostiene todo el edificio. Y todo el edificio para nosotros es la iglesia espiritual. Él es la cabeza, Jesucristo. Si nosotros desechamos la cabeza, todos lo que nos decimos ser cristianos o parte de la iglesia, nos caemos, porque Él es nuestro referente. Por Él nosotros somos llamados cristianos, no porque nosotros estemos dando algún título que no nos corresponde. Entonces dice, y todo aquel, ¿qué dice? Todo aquel que deposite su fe, ¿en qué? En esa piedra que es Jesucristo, ciertamente no será humillado. ¿Qué significa que no será humillado? Mira, a ver, tú puedes pasar pesares, puedes pasar muchas circunstancias, pero yo sí te puedo asegurar que nunca, cuando tú llevas la palabra de Dios, vas a ser avergonzado. Mucho cuidado en confundir, querer llevar la palabra de Dios cuando tu vida está en pecado. Eso no está hablando acá. Acá está hablando de una persona que está aferrada a Cristo, andando en las cosas del Señor,
y que cuando lleva la palabra, cualquier palabrita que Dios pueda poner, y digo palabrita en el sentido humano, pero no es palabrita de Dios. Dios no tiene palabrita, Dios tiene un poder en su palabra. Pero cualquier palabra que tú puedas mencionar, que no tiene que ser un discurso largo, eso es lo que tú estás llevando de parte de Dios y nunca serás avergonzado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo agarró a sus apóstoles y les dijo, vayan, no lleven nada y lleven el mensaje del Señor? Y donde ustedes vayan les van a dar alimentos y si no los aceptan, sacúdense la tierra de las sandalias. Ok, ustedes vieron que alguno de ellos fue desechado, a algunos de ellos le faltó algo de lo que Dios le dijo, vayan. No, no pasó nada. En otro grupo que fueron de a dos, ¿no? Que veían caer a Satanás de rayo, como un rayo del cielo, porque fueron también, porque la palabra de Dios, Jesucristo mismo les estaba diciendo que vayan. Tú cuando depositas la fe en el Señor, y esa fe te hace proclamar las virtudes de Dios, no vas a ser humillado, no vas a ser avergonzado, porque no somos ni tú ni yo los que predicamos por predicar o enseñar o llevar la palabra que está en nuestro corazón para los demás, sino porque Cristo lo quiere de esa forma. Así que no tengamos pena en hablar o vergüenza en hablar las cosas del Señor. Para vosotros que seguís teniendo fe, ¿ok? ¿Qué cosa dice? Jesucristo es precioso. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta con relación a nuestro Señor Jesucristo es que debemos seguir siendo enamorados de Él. No entendamos esa palabra enamorados de la parte mundana, entendamos de aquellos que estamos pegados a una emoción que Dios nos ha dado primero, a un agradecimiento que Dios nos ha dado porque me ha cambiado mi vida. Y yo tengo que con ese agradecimiento que nace de Él, poder darle a Él la honra y la gloria. Entonces, ¿qué dice acá? Pero para aquellos que no tienen fe, ¿quiénes son los que no tienen fe? Vamos a ver en un momento esa relación. ¿Quiénes son los que no tienen fe? No es aquel que dice no creo ni esas cosas. Ustedes van a ver quiénes son, a qué se refiere. La piedra misma que rechazaron, o sea, Jesucristo, los edificadores, se ha convertido en la piedra de ángulo. La piedra misma que rechazaron los edificadores se ha convertido en la piedra de ángulo. Perfecto. La han desechado, pero eso no quiere decir que ellos tengan la razón, sino que la esencia misma de esta piedra se ha convertido en la piedra de ángulo de todo el edificio y de todo el mensaje que Dios manda para la salvación. Y además, Él es una piedra que hará que la gente tropiece. Ah, y vamos a ver por qué. No es para que, qué malo Dios, para que la gente tropiece. No, 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 no. Dios siempre pone el positivo y el negativo. Si es positivo, tienes vida. Si es negativo, tienes la muerte. Ahora lo vamos a ver. Esto viene del Antiguo Testamento. Es una roca con la cual se tropezará. Perfecto. ¿Quiénes son los que tropiezan? Y ahí viene, ¿quiénes son los que no tienen fe? Ellos están tropezando, dice, con la palabra, desobedeciéndola. O sea, ¿quiénes son los que no tienen fe? Los que desobedecen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que tropiezan con Jesucristo? Los que no quieren obedecer. Definitivamente. Y sobre todo, más adelante dice, tal como se había planeado. Claro, en el Antiguo Testamento el Señor les puso, hoy día he puesto a ustedes dos caminos, por decir, por ponerlo así parafraseando, ¿no? Uno, si haces todo lo que yo te digo, la vida. Y otro, que si no haces todo lo que yo te digo, la muerte. Ya estaba estipulado. Y no es para que uno decida, ¿no? Andar en tibiezas, un ratito con las cosas del Señor, un ratito con las cosas de la carne. No, eso no es la forma de vida. Dice, pero vosotros sois pueblo escogido. Y ahí viene tu naturaleza, tu vestimenta. Porque vosotros sois pueblo escogido, sois sacerdotes del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Perfecto. ¿Está bien? Ya tenemos esos títulos. Miren, dice. ¿Por qué dice? Para, ahí está el propósito,
de toda esa, de esos títulos que tenemos. No son para nosotros en sí, para tener ganancias nuestras, sino para tener la humildad y la capacidad funcional de que podamos ser aceptados en el momento que hacemos el ejercicio de adorar a Dios. Dice, para que vosotros, ¿qué cosa dice? Podáis declarar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Todos hemos sido llamados ahí, ¿ok? Toditos. Y Dios nos está dando y hemos sido adquiridos, asumidos por Dios como su pueblo. ¿Para qué? Para eso que está diciendo. Declarar las alabanzas, adorar al Señor, proclamar cuando conversemos con otras personas lo grande y maravilloso que es el Señor, pero porque tú y yo lo conocemos viviendo, no porque tengamos los libros en la cabeza. En otro tiempo, vosotros no fuisteis pueblo, se está refiriendo entonces a los gentiles, pero ahora sois pueblo. Entonces, queridos hermanos y aquellos que nos escuchan, aquellos que siguen a Cristo, comportémonos entonces como pueblo de Dios. ¿Ok? Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora sí la habéis recibido. Aleluya. Ahorita que estamos nosotros leyendo la palabra de Dios, sepamos pues que estamos bajo esa misericordia, bajo la gracia bendita. Queridos amigos, os animo como a extranjeros y residentes temporales. Ustedes se acuerdan que al principio de la carta de Pedro hablaban de que ellos estaban esparcidos, ¿no? Que estaban en ciertos lugares. Lo que sucede es que nosotros, en realidad, no podemos asumir una naturaleza ciudadana natural y debemos entender que todo lo que está en el mundo ya no nos pertenece porque a los ojos del Señor estamos muertos y somos una nueva criatura y tenemos una nueva nacionalidad, tenemos una nueva residencia que nos está esperando y que llegará el momento en que ahí nosotros estemos. Esto es un paso, este es un proceso, este es un caminar el desierto, este es probar nuestro corazón, esto es probar nuestra fe. Y la fe debe producir entonces la opción que Dios ha puesto, que nuestra fe sea aprobada para que exista la paciencia. Y la paciencia a su vez nos pueda dar el producto de poder esperar las promesas que Dios nos ha dado. En algún momento vamos a llegar a la carta de Pedro, en la cual dice que todo lo que se refiere a la vida, a la forma de vivir y a la forma de comportarnos, nos ha sido dado por Dios a través de sus promesas. Nosotros vivimos por promesas, creemos en promesas, funcionamos a través de la fe en esas promesas y las creemos. Y entonces dice que nosotros debemos comportarnos como si fuéramos extranjeros. O sea, no nos metamos tanto en las cosas mundanas. En el mundo está el trabajo, está la forma de estudiar, está todo lo que tú quieras. Pero en sus modos mundanos no nos metamos porque no pertenecemos, somos a otra ciudad. Es como si fuéramos, no sé, alemanes viviendo acá en el Perú y tengo que comportarme de alguna forma. Bueno, ahora nuestra nacionalidad es ser cristianos. Dice que no cedáis. Es que importante estas palabras, cedáis. O sea, uno toma la decisión que quiere o no quiere a los deseos. ¿De dónde? A los deseos de vuestra antigua naturaleza. O sea, esa naturaleza no ha desaparecido, está ahí fastidiando siempre. Va a desaparecer cuando este cuerpo sea pues ya polvo, ¿ok? Que la lucha, que lucha contra vosotros. Esta palabras de lucha contra nosotros está con Gálatas, ¿no es cierto? ¿No? Dice que la carne lucha contra el espíritu para que nosotros no hagamos lo que querramos. Pero los frutos del espíritu son diferentes a los que hemos leído al principio, ¿no? Entonces, si el espíritu está con nosotros, debemos sacar ese fruto. Y ese fruto va a salir mientras más nosotros menguemos, o en todo caso, tomemos la razón de que estamos muertos y que los derechos nuestros
han venido a menos y deben desaparecer. Si no, dice que, sino que viváis vidas tan buenas. El Señor Jesucristo nos dijo, ¿qué cosa? Que nosotros no debemos pagar mal por mal, ¿no es cierto? Nosotros debemos hacer lo bueno, así nos hagan la mal. Y Jesucristo lo hizo así cuando se entregó por nosotros, porque en ningún momento Él reaccionó con todas las injusticias que le hicieron a nuestro Señor, por nosotros, por nuestros pecados. Él asumió y siguió adelante en el plan que tenía, que el Padre le había dado. Y por esa gracia bendita nosotros estamos. Entonces, si Él lo ha hecho, miremos siempre en cualquier actitud que tengamos o de diferencias que tengamos con personas. Si el Señor lo hizo, es para que yo lo siga. No te creas que estás viviendo injusticias ni nada. Espera, hazlo por amor al Señor para que el Señor te muestre cuáles son los propósitos de esa acción que estás viviendo, de esa vida. Dice, hagamos acciones buenas entre quienes, los paganos, que aunque ahora hablen en contra de vosotros como hacedores de maldad, puedan ver vuestras acciones, tus buenas acciones, y dar gloria a Dios en el día de su venida. Miren, ¿dónde va a ser el reconocimiento de nuestras actitudes y de nuestras vivencias que nosotros tenemos en comportarnos como Dios manda cuando el Señor venga? Así que no esperemos hacer una acción y después ya esperar al minuto una reacción buena para ustedes. No, no, no. Nuestra vida es como esos caballitos que le ponen esas anteojeras. Bueno, es para seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Dice, ¿por qué son esas acciones? Por amor al Señor. Dice Pedro, someteos a toda autoridad, ya sea al emperador como supremo, o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien. Porque es voluntad de Dios. Porque es voluntad de Dios que el que vosotros hagáis el bien haga callar la manera ignorante de hablar de los insensatos. ¿Ven? El motivo por el cual nos están pidiendo que actuemos de esa manera es porque Dios quiere que nosotros hagamos como Jesucristo. Todas las cosas malas que a él hicieron, lo abofetearon, le dijeron, a ver, pues defiéndete, a ver, pues haz esto, milagro, a ver, pues haz manifestaciones. Él las pagó con el gran bien que él hizo para nosotros y para toda la humanidad, si ellos creen. La muerte en la cruz y su resurrección. Todo lo que él bajó la cabeza delante de su Padre, delante de nuestro Padre, para hacer la voluntad del Señor en beneficio de nosotros. Entonces, nuestras consideraciones no tienen que ser como diciendo, bueno, pues yo voy a hacerlo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? No, no. Tiene que haber un convencimiento en el corazón. Tiene que haber humildad en el corazón. Tiene que haber una forma de morir a nosotros mismos. El que muere no tiene derechos. El que muere no puede estar pensando que algo es injusto para uno. El que muere lo único que tiene que hacer es tomar la actitud de siervo delante de Dios. Y el Señor verá las cosas, cómo las va a solucionar en nuestra vida. Te digo que el Señor no nos desampara, te digo que el Señor tiene sus tiempos, sí, para solucionar las cosas, porque Él tiene sus formas en que nos trata, pero todas sus formas son buenas. Todas sus formas son buenas para nosotros. Someteos como personas libres, dice. Someteos como personas libres, pero no permitiendo que vuestra libertad sirva como excusa para el mal. Más bien, someteos como esclavos de Dios. Dice, ¿cómo? No somos esclavos, pero nuestra actitud tiene que ser esa. ¿Estamos? Nosotros somos siervos de Dios por voluntad, porque amamos a nuestro amo, amamos a nuestro Señor, amamos porque hemos sido amados, hemos sentido el amor de Dios. ¿Ok?
Sed respetuosos con todos, continuad amando a la hermandad, a todos nosotros los hermanos, hay que comportarnos de la mejor forma y amando a los hermanos, buscando siempre el bien, temiendo a Dios y honrando al emperador. ¿Qué cosa Dios nos está mandando? Mira, a ver, tú tienes un derecho, eres real sacerdocio, tienes todas las cosas que yo he puesto para que tú me dediques la alabanza y adoración, pero este no es mi reino está en otro sitio. Y las consideraciones que tú debes tener es que tú debes comportarte como lo hizo mi hijo para que nadie te pueda señalar y para que tú me honres con hacer las cosas buenas cuando a ti te hacen cosas malas. Entonces, es un reto. Esto tampoco nos vamos a poner, no sé, una vincha, una cosa acá y ir ahí para que nos peguen. No es el hecho. No es el hecho, ni es la forma. Dios sabrá. Ustedes vieron cómo hizo Pedro cuando lo fueron a agarrar a nuestro Señor Jesucristo ya para llevarlo a la cruz que estaba en el huerto de Getsemaní, y él agarró un cuchillo, una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos de los que venían a llevárselo. Casi el Señor dijo, ah, gracias Pedro por haber hecho esa defensa. No, hizo un milagro a aquel que le habían cortado la oreja y le dijo, ¿qué cosa crees? Que yo no tengo quien me defienda. Le dijo, ¿ah? Si yo quisiera, vinieran ángeles y me saqueran de acá inmediatamente. Entonces, no es el hecho de que uno sea que no pueda hacer defensa, sino que sabiendo que se defiende o sabe o se puede defender, nuestra confianza está en nuestro Señor. Y el Señor ha dicho de que de Él es la justicia, de Él es la venganza, ¿no? Y la venganza no en el sentido humano que nosotros entendemos, sino en el sentido de retribución y la equidad que debe existir para que todo esto sea justo. Entonces, no nos preocupemos que si acá en la tierra estamos padeciendo algunas cosas, eso no es nada con la gracia que vamos a tener delante de su presencia, viviendo eternamente. Verso 18, criados de la casa, someteos también. Está utilizando la palabra someteos en el sentido de estar humillados delante de Dios y hacer las cosas bien para aquellos a quienes nosotros trabajamos, ¿ok? Pero tú te sometes no al hombre, sino a Dios. Entiéndelo bien y claramente. Cada acto de humildad que tú pongas en tu corazón es para Dios. Y si estás en tu trabajo como yo lo estoy, o como ustedes lo están, o donde están en sus estudios, que tienen un maestro que es el tutor y todo esto, es la referencia por la cual nosotros debemos mandar honra, comportarnos correctamente, ¿ok? No hacer cosas que en algún momento nos puedan decir, ah, ¿y tú eres cristiano? ¿No? Y vienes, te agarran pero del cuello y te revuelcan pero hasta lo último. No, más bien que nuestros actos sean firmes delante de lo que está ocurriendo contigo, que tú no hagas la revancha y que en algún momento esas personas digan, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Y ahí puedas dar testimonio de que tú eres cristiano. Dice a vuestros amos, ustedes saben que los vuestros amos son los jefes de la empresa, qué sé yo, todos donde nosotros servimos, ¿no? Yo trabajo en una empresa, se supone que yo soy de alguna forma un esclavo de esa empresa porque pero me da un producto económico, ¿no? No por no recibir, no me dejo de ser un esclavo, o por recibir dejo de ser esclavo. Igual tengo una relación laboral, ¿ya? Acá dice, mostrándoles. Entonces, ¿cuál es el efecto diferente cuando tú encuentras a una persona que está sobre tu tutela de labores? Dice, tú debes mostrarle, ¿qué cosa? Respeto. Oye, pero si me está ofendiendo, acuérdate de Cristo. Ese momento va a pasar. Y el Señor se va a encargar de hacer justicia en el tiempo. En el tiempo. No inmediatamente, en el tiempo. A veces sucede inmediatamente. Esa es voluntad de Dios, por eso es Dios soberano. Pero yo tengo 62 años, he cumplido 41 años de servicio y sí he visto.
que esta actitud de honrar a Dios pone las cosas en su sitio, en su debido momento, en su debido momento. Y a veces hasta te olvidas. Ya cuando sucede, te acuerdas recién. Dice, y no solo con aquellos que son bondadosos, porque claro que hay gente que te sabe tratar y considerado, sino también con los que son, ¿qué dice? Desagradables. Bueno, eso todo el mundo lo ha vivido de alguna forma. Verso 19. Porque es considerada, ¿qué cosa? Una gracia cuando alguien, por ser atento con Dios, ¿por ser con quién? Atento con Dios, haciendo la voluntad de Dios como Dios pide, tiene que soportar el sufrimiento de un castigo que no merece. O sea, alguna injusticia. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué recibes injusticia? Porque tú estás siendo atentos, sirviendo a Dios. Y hagáis todo como para el Señor, dice. Y en realidad es así. 20. Porque qué mérito tiene soportar una paliza que os merezcáis por haber hecho el mal. Si uno hace mal y recibe su retribución, ¿qué mérito hay? Vas a decir, ay, sí, me pegaron. Pero si soportáis un castigo o algún problema, a pesar de haber hecho lo que está bien, ¿qué dice? Dios lo considera de manera favorable. ¿Okay? ¿Quién es el justo? Dios bendito. ¿Quién toma justicia? Dios bendito. ¿Quién hace la venganza según lo que es el concepto bíblico? O sea, ¿quién da la retribución a los actos? Nuestro Señor. Tú tranquilo, tú tranquilo. Pero para eso no nace del sol de la mañana a la noche, no, 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 no. Eso nace poco a poco en nuestra vida que uno va sometiéndose al Señor. Precisamente a esto dice, fuisteis llamados. O sea que cuando uno es cristiano, se acerca al Señor y Señor, gracias por haberme cambiado, gracias porque ya no estoy en el mundo, ahora pertenezco a tu pueblo, tú tienes un propósito y poco a poco vas descubriendo cuál es el propósito. Precisamente a esto fuisteis llamados, dice. Ahora, ¿por qué fuisteis llamados? Porque, oye, ven, porque a mí se me ocurrió que tú lo hagas y todo esto. No, dice, porque el Mesías también sufrió a vuestro favor, a nosotros, dejando un ejemplo y vosotros debéis seguir sus pasos. Eso es actitud de corazón, humildad, amor a Dios. Yo no soy bueno en mí, pero cuando Dios trata mi vida, cuando Dios está conmigo, cuando acompaño a Dios en sus deseos y en sus voluntades, yo soy bendecido y reposo en la voluntad de Dios. Verso 22. No cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Cuando fue insultado, no se vengó con insultos. Cuando sufrió, y si yo te hago pensar en esta Semana Santa que hemos pasado, y toda la destrucción que hicieron en su cuerpo, no rompieron sus huesos, pero sus carnes, con los látigos romanos que tenían puntas de metal y que los desgarraban en cada latigazo, piensa que todo eso, y llévatelo siempre en tu cabeza, porque todo eso fue hecho por ti y por mí, que pagó injustamente. Y si tú quieres hacer algo malo y estás ahorita pensando en tu cabeza, haciendo algo malo, tú que me escuchas después ya de tiempo, pero la palabra de Dios es vigente, el Espíritu es el mismo, no lo hagas. Piensa en lo que sufrió Jesucristo por nosotros y sigue el camino, que al final de este camino el Señor va a venir y vamos a gozar de gracia y tranquilidad. Piensa siempre en eso. No amenazó. Oye, no te metas conmigo, porque ahorita te pego, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Ay, ay, ay. ¿Tú eres cristiano y estás amenazando? Te metas porque te agarro, ya sabes cómo. Ay, ay. Ay, bendito Dios. Todo lo que tenemos que limpiar de nosotros. Sino que los que entregó a aquel, dice, sino que los entregó a aquel que juzga con justicia. Entonces, cuando alguien esté haciéndonos daño, ¿a quién lo entregamos? A Dios. Que Él se encargue. Sancochado, pues, porque Dios es justo. O sea que tampoco nos riamos de aquellos que quedan en manos de Dios, ¿no? O sea, no es nuestro propósito sacarle cachita a aquel que va a pasar por ahí, ¿no? Tengamos siempre nosotros misericordia, hermanos. Difícil. Uf, si les contara, es difícil. Pero al final es sabor agradable a nosotros porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es que la palabra de Dios esté haciendo en nosotros su voluntad. Qué bueno es saber que la palabra de Dios está cambiando mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Él mismo, verso 24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la estaca para que nosotros pudiésemos morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Vivir para qué? Porque somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque Él nos ha justificado. ¿Por qué nos ha justificado? Porque ha pagado lo que la ley exigía por haber pecado. Él lo pagó, nos compró. Pertenecemos ahora a Dios y ahora no, la justicia que Él ha hecho en su vida ha caído en nosotros, se llama imputado. Estamos nosotros justificados y debemos vivir de esa justicia y en esa justicia. Por sus heridas fuiste sanados. La palabra de Dios habla de sanados en el sentido de salvos. Fuisteis liberados de esa manera vana de vivir. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora, ¿qué dice? Os habéis vuelto al pastor, aleluya, que cuida de vosotros. Queridos hermanos, esto ha sido una enseñanza del Señor para que las cosas que creamos que son injustas, las valoremos en la vida de Jesucristo como Él hizo la obra para nosotros. Que el Señor les bendiga, les dé la fuerza, les provea siempre luz en sus pensamientos y en sus acciones, y que el Señor los guarde constantemente. Nos veremos la próxima clase, si Dios lo permite. Buenas noches.